feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can Vamos a ir a la tell siguiente comunicación a un poquito nomás de la 1 de la mañana. Buenas noches, qué gusto, qué honor poder saludarte, Facundo Herrera, desde Buenos Aires, un riojano que ha pisado fuerte en Buenos Aires. ¿Cómo se hace para llegar ahí, Facundo Herrera? Buenas noches, bienvenido a Enredados. Hola, mucho gusto. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Bien? Bien, todo bien por acá. La verdad que personalmente es un gusto y un honor poder charlar con vos y preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo hace un riojano para poder llegar allá y en lo que uno ama, en lo que uno gusta, que son los medios de comunicación? Bueno, hay muchos factores. Primero, mucho trabajo. Después, un poco de suerte. Y por otro lado, también un alto nivel de decisión, ¿no? Porque no es fácil dejar el lugar de uno, no es fácil dejar los seres queridos, no es fácil dejar el contexto en el que uno creció y en el que uno se acostumbró a vivir para de pronto encontrarse con una ciudad mucho más solitaria, aunque llena de personas. Pero bueno, es una decisión, a mí se me dio la oportunidad una única vez y, y decidí tomarla, jugarme en ese momento puntual, porque me acuerdo que dejaba a mi familia para venir a probar en ese programa que recién se inauguraba y nada, y después pude traer a toda mi familia, que era lo más importante para mí en ese momento, y ahí es como que todo terminó de redondear en esta ciudad. Y la compañía fue la de ellos, básicamente, que es la que me permitió continuar digamos, con mucha menos nostalgia con la que yo había llegado los primeros meses. Antes de llegar a Buenos Aires, comentanos un poco el proceso aquí en la provincia de La Rioja. Pasaste por diferentes medios. ¿Cómo fue, digamos, empezar a trabajar aquí en la provincia? Y bueno, después comparar un poco, ¿no?, la realidad de aquí y la realidad de Buenos Aires, que son distintas, por cierto, en los medios. Yo empecé muy joven, digamos, a trabajar. A los 19 años ya estaba trabajando en los medios mientras estudiaba en el ISER de La Rioja. Después, cuando recuerdo muy bien que uno de mis primeros trabajos así como importantes que tuve fue en FM La Torre y después en Noticiero 9, en Canal 9, que bueno, participé de un casting y quedé para conducir el noticiero. Y después entré a ser docente del ISER, ¿no? Eso también me llenó mucho de orgullo, porque he pasado momentos maravillosos con los alumnos, de crecimiento personal y profesional en esa etapa. Fueron 7 años de docencia ahí, y después, digamos, terminó mi etapa en Canal 9. Tuve bueno, dejar la empresa, o la empresa prescindió en esos momentos de mis servicios, y empecé a trabajar en algunos medios privados digamos, en la última etapa fui a trabajar en Radio Alternativa, que yo tenía ahí un proyecto y un programa de radio, y es ahí donde, bueno, viví mi última etapa de medios en La Rioja, digamos. ¿En qué Pero año bueno, he fue eso? pasado por varios medios, ¿eh? ¿En qué año fue eso, la última etapa? En el 2006. 2006, 2006. Ya, y esa diferencia que hay, ¿no?, en Buenos Aires con los medios de comunicación, ¿cómo la ves? ¿Cómo la vivís día a día? También sabemos que estás muy ligado a la cultura, porque, bueno, te seguimos, bueno, por lo menos te sigo por ahí en las redes sociales, con la música, el arte, llevándola de un lado para el otro. ¿Qué diferencia hay, ¿no?, entre ese ámbito cultural y el ámbito de los medios, comparándolo con La Rioja? Y básicamente esta es una ciudad que me demuestra a mí día a día que el centralismo está muy vigente, Mm. que, que lamentablemente los recursos más importantes, más elevados, se manejan en esta ciudad, que también, digamos, hay algo natural que tiene que ver con lo demográfico. Hay una cantidad de habitantes que permiten, como en las grandes ciudades del mundo, eh, digamos, producir muchas cosas, y hay mucha demanda y hay mucha oferta, hay mucha competencia.
El Estado es un Estado que está, pero no está tan presente en la vida cotidiana de las personas como sí ocurre en las provincias más chicas de la Argentina. Eh, y a mí me da mucha bronca en muchos sentidos porque yo a La Rioja la quiero mucho pese a no estar ahí y cada vez la quiero más estando lejos y me da mucha bronca que exista una diferencia tan amplia en los recursos y en las posibilidades que tienen aquellos que están en esta ciudad con aquellos que no pueden acceder a esta ciudad. Eso, digamos, no, muchas veces cuando uno está en la provincia supone que en Buenos Aires eh, hay como una especie de mito de que el talento le pertenece solo a Buenos Aires. No, el talento está en todos lados, digamos, está desparramado en toda la Argentina. La única diferencia es que digamos, ese talento se puede desarrollar, se puede mostrar, se puede dignificar de alguna manera con recursos en la ciudad de Buenos Aires. Esa es la única diferencia. Digamos, no es que en La Rioja o en las provincias más chicas haya menos talento. Lo que ocurre es que la gente que está en esas provincias no cuenta con los medios necesarios para que ese talento pueda ser conocido, pueda desarrollarse profesionalmente, pueda recibir a cambio un buen sueldo para eso, o al menos recursos del sector privado que le permitan crecer con ese talento. Entonces, lo interesante de esto es eso, saber que hay una cuestión geográfica, hay una distribución económica que hace que las provincias nuestras tengan mucha gente talentosa, pero que, bueno, lamentablemente nadie se entere, ¿no? Totalmente, más que claro lo que estás diciendo. ¿Cómo te enterás de las cosas que están pasando en La Rioja desde allá? Y justamente hablando de ese talento, vos por ahí podés ver objetivamente La Rioja desde allá, algunos de esos talentos, como vos decís, que se pueden llegar a explotar mucho más, con mucho empeño, sacrificio, con mucho trabajo. Sí, bueno, La Rioja yo la sigo todo el tiempo a través de internet. Hoy contamos con esa herramienta, digamos que no es tan difícil. Leo todos los diarios con sus líneas editoriales específicas para poder tener más o menos una mirada más amplia de lo que es mi provincia. Y digamos, hoy por ejemplo estaba mirando que se estrenó la película El Boom Boom, que se hizo digamos, yo conozco el proceso desde hace muchos años, de Fernando Bermúdez y de Sergio, digamos, ellos han trabajado muchísimo por esa película, han soñado tanto con verla en la pantalla que hoy se puede hacer realidad. Supongamos que estos directores o realizadores hubieran nacido en Palermo. Yo creo que hubieran hecho ya 20 películas. Totalmente. Esa es la única diferencia. Nacieron por ahí en un lugar lejano. Pero si vos ves El Boom Boom, por ejemplo, es una película de una calidad muy alta y que está al nivel de cualquier otra megaproducción. Pero se hizo, digamos, con un tiempo que no es lo más sugerido para una película, digamos, casi más de una década duró esa película en hacerse, solo por estar lejos de los centros urbanos más importantes. Entonces, así como el Boom Boom, hay un montón de otra gente talentosa en la provincia que todo el tiempo está mostrando su talento. El Meco Goya hizo hace mucho tiempo, unos 4 o 5 años atrás, la película Mamadelia, que la hizo también con sus recursos propios, y digamos fue una realización excelente. Por ahí, teniendo más recursos económicos, podría haber sido mucho mejor el modo de contarlo, en recursos técnicos, ponele. Claro. Pero después hay gente que puede hacer cosas y yo le doy doble mérito a esas personas que no tienen los recursos, pero que todo el tiempo están produciendo contenidos interesantes, ¿no? Totalmente. ¿Qué mensajes vos le puedes brindar o qué es lo que le puedes decir a aquellos jóvenes que están estudiando carreras afines a lo que vos estás haciendo, que vos pudiste llegar, acceder a esa oportunidad? Trabajaste con Badía, estás trabajando allá, que van día a día, que se ponen en el empeño de ir a estudiar, de estar trabajando en algún medio o de producir sus propias cosas con mucho esfuerzo. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que es una ilusión quizás por ahí llegar a las grandes urbes, como decís vos, a poder hacer realidad sus sueños? Primero, que los sueños se han hecho para cumplirse y que nadie
no hay un límite para los sueños. No podemos nosotros autolimitarnos y pensar que las cosas importantes son para los demás o para aquellos que viven en las ciudades más importantes. Primero, romper con eso, animarse a soñar, animarse a saber que es posible. Pero no solo alcanza con eso, sino con mucho trabajo, con mucho profesionalismo, mucha seriedad, con mucha voluntad y con mucha felicidad, porque yo cuando estaba en el ISER le decía a los chicos, ustedes no pueden ser comunicadores si cuando lo hacen no son plenamente felices. Y cuando uno es plenamente feliz en lo que hace, no puede no irle bien. O sea, si vos sos feliz con lo que haces y amás lo que haces, te tiene que ir bien. No hay modo de que te vaya mal. Si a eso le sumas, obviamente, una cuota de talento. Pero eso, descubrir el oficio, si es este el oficio, bueno, permitirse soñar, trabajar mucho por ese objetivo. Y otra cosa muy importante es tratar de ser único, de no copiarle a nadie, de no pensar que el éxito está a la vuelta de la esquina y con hacer solamente 2 o 3 cosas importantes uno cree que ya ha logrado el éxito, que el verdadero éxito tiene que ver con la realización personal de cada uno y no con la cantidad de gente que te saluda en la calle. Digamos, hay muchas cosas, muchos conceptos falsos que me parece que a veces llegan a los chicos y los confunden. La verdad, digamos, está mucho más allá de lo que los ojos ven y la profundidad de los conceptos que uno tiene que tener para ser un comunicador. Tiene que ver con una función social, tiene que ver con un servicio al prójimo y tiene que ver con buscar la verdad. Básicamente eso. Digamos, no esperemos ser comunicadores para que nos pidan autógrafos. Digamos, ese es un error. Totalmente. Muchísimas gracias, Facundo Herrera, por este mensaje de esperanza, quizás para algunos que apostamos día a día a la comunicación, que le ponemos esfuerzo, empeño, que estudiamos y a todas aquellas personas también que se dedican que hacen cosas y que aman lo que hacen, y está muy bueno que realizar ese mensaje. Facundo Herrera, desde Buenos Aires, nos está hablando. Muchísimas gracias por esta comunicación, esperemos que siga habiendo este tipo de contactos, seguramente en algún momento nos volvemos a reencontrar. Bueno, un gusto. ¿Cómo es tu nombre? Carlos, un gustazo. Y me alegro de verte al aire, me alegro que puedas tener vos la posibilidad de comunicarte con la gente y disfrútalo, porque no todos tienen ese privilegio. Así que te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Adiós. Ahí pasaba Facundo Herrera en este Enredados por la pantalla de Canal 13. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start.